Del bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad y además más uso, la posibilidad de usar más reservas para pagar deuda. Y está en línea con nosotros. Buen día, Alfonso. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Bien, ¿cuáles son los riesgos tras la decisión de ayer del juez neoyorquino Tomás Griesa de embargar la cuenta que tenía abierta el Banco Central en la Reserva Federal de Estados Unidos? Bueno, mira Marcelo, pasamos directamente de los riesgos, que creo que discutimos la última vez, a los costos concretos, ¿no? Están embargadas todas las cuentas del Banco Central. El embargo es por un monto de hasta 3.000 millones de dólares. El fallo del juez cita casi con exclusividad el decreto que vos mencionabas, el del fondo cuyo nombre no podemos nunca recordar. El juez entiende que la demanda perenne de los acreedores de que no había una línea divisoria entre el Estado Nacional y el Banco Central tiene cabida a partir de este decreto y por lo tanto para todos los fines prácticos el Banco Central ya no puede operar más a través de una cuenta en Nueva York. No es solamente, el embargo no es solamente al Banco Central, hay que aclarar esto, sino a todos los bienes del Estado argentino que estén en la jurisdicción de New York. Por lo tanto, esto es muy grave. Esto era uno de los riesgos que nosotros planteamos en su momento. Ahora, más que riesgo, es un costo concreto. Y como yo te decía anoche, Marcelo, el costo sería mucho mayor si no fuera por esa demanda que nosotros hicimos con diputados del PRO y con diputados de la coalición cívica, porque ya a esta altura, si no hubiéramos hecho esa demanda y si la jueza Sarmiento no hubiera hecho lugar a la demanda, el Banco Central ya hubiera girado los fondos al Tesoro. Entonces, si el juez puede embargar las cuentas del Banco Central, no tengan absolutamente ninguna duda de que pueden embargar cuentas del Tesoro. Ahora, cuentas del Tesoro no puede embargar estando en Buenos Aires. No, pero ¿para qué quería la cuenta del Tesoro? Para hacer pagos al exterior. Sí. Entonces, cualquier pago que hubiera hecho al exterior, esa cuenta, en el tránsito hacia la cuenta en Nueva York, hubiera sido incautado. ¿Y no lo puede canalizar esos pagos eventualmente vía, por ejemplo, Suiza, el Banco de Pagos de Basilea? Y no, porque la decisión de Vudú fue registrar la operación del canje en jurisdicción americana. Pero eso es el canje, no el pago de la deuda que va a ir venciendo, que para eso se creó el fondo. Sí, exactamente. El fondo se creó para fortalecer el canje, para garantizarle a los acreedores, como si no fuera poco la propuesta que le estaban haciendo, tremendamente generosa, la posibilidad de tener más recursos. A medida que esos recursos se iban liberando, entonces el juez seguramente le va a dar cauce a esa demanda y por eso esto frena todo. Es muy difícil, Marcelo, como están planteadas la situación internacionalmente y desde el gobierno incluso, usar otra plaza que no sea la americana, aunque más no sea para una parada previa, ¿no? A eso para el canje, no para el pago de Para deuda. los dos, Para los dos. para los dos. Alfonso, más allá de que advirtieron ustedes de este riesgo, ¿considerás que el fallo de Griesa es justo? Y no puedo juzgar eso, ¿Por qué no? porque no soy juez y no conozco las leyes americanas. Lo que creo es que estaba cantado el fallo de Griesa y que solamente había que ver antecedentes previos para entender que esto era un riesgo concreto. Yo no comparto la visión de Vudú, que dice que Griesa es un embargador serial. Griesa ha hecho esfuerzos enormes para no darle cabida a muchos de los argumentos de los acreedores o de los fondos buitre que están accionando contra el gobierno. Lo que pasa que el principal apoyo para esos acreedores termina siendo el propio gobierno argentino, ¿no? Porque la discusión siempre estuvo en torno de si el Banco Central, habrás escuchado esta cuestión del alter ego, si el Banco Central es o no parte del Estado Nacional. Y lo que hace este último decreto, el penúltimo decreto de Cristina, es ir justamente al meollo de esa cuestión. Por un lado, le quita independencia y por el otro, asume que las reservas del Banco Central a partir de cierto nivel dejan de ser reservas del Banco Central. O sea, era una decisión cantada, ahora hay que apelarla, espero que los abogados argentinos la puedan apelar,
Espero que el costo de esto no sea un embargo mayor y espero también que esto llame a la reflexión del gobierno, que comprenda que más allá de su visión en la que todos los que no son amigos son conspiradores, se cometen muchos errores, Marcelo, se cometen errores todos los días y a veces esos errores se pagan caro, ¿no? A ver, Alfonso, una pregunta que tiene un sentido de comprender técnicamente. Y te pido que te coloques en un lugar técnico. Okay. Tomada una decisión política de usar reservas del Banco Central para pagar deuda del Estado Nacional, del Tesoro, ¿sí? La decisión política que tomó el gobierno. ¿Hay manera de hacerlo sin que esto conlleve el riesgo de embargos? Sí, yo creo que hay maneras de hacerlo. Me parece que esto es lo que tendría que haber pensado el gobierno antes. Lo primero es, por ejemplo, se podría haber discutido esto en el Congreso. Se podría haber llevado a una discusión en la que se reformaba la Carta Orgánica y se establecía algún mecanismo para que esto sucediera, ¿no? Ahí, por supuesto, habría que haber discutido no solamente la decisión política de pagar a los acreedores, sino la decisión más profunda de qué tipo de Banco Central queremos y de qué acreedor queremos respetar. Yo no hubiera estado de acuerdo con la propuesta del gobierno que desde el 2005 prioriza a los bonistas externos. Me habrás escuchado más de una vez, Marcelo, criticar la propuesta y la renegociación del 2005. Para mí fue un desastre, para el gobierno eso fue un éxito. Si hubiera sido tan exitosa no estaríamos ahora con la boca afuera o no estaría el gobierno buscando de qué manera financiarse. Estaría igual que Brasil o que Chile, que coloca deuda, coloca bonos prácticamente todas las semanas si le hace falta, a tasas de interés de menos del 5%. ¿Pero vos creés que esa dificultad de financiamiento tiene que ver con el canje del 2005 o con situaciones que la comunidad financiera internacional no comparte que ocurrieron después? No, yo creo que es casi exclusiva responsabilidad del gobierno de Argentina. Marcelo, llevamos, ¿cuánto? Casi 10 años, 9 años fuera del circuito internacional. ¿Pero con origen en el canje? El canje no resolvió el problema. El canje no resolvió el problema. Pongámoslo en términos, a ver, porque por ahí nos estamos yendo para un lado demasiado técnico. Para que la gente entienda, el dueño de una pyme que tiene un problema va a una convocatoria de acreedores. ¿En qué consiste la convocatoria de acreedores? La convocatoria de acreedores es sentarse con los acreedores de la empresa y encontrar una salida intermedia. Intermedia en el sentido de que la pyme necesita una quita de la deuda para recuperar su solidez patrimonial, pero al mismo tiempo también necesita prometerle a los acreedores que va a pagar para recuperar el acceso a la deuda sin la cual no puede funcionar. Entonces, en todo canje, en toda convocatoria de acreedores, en todo canje, se busca un punto de equilibrio entre la mejora patrimonial de la quita y el acceso al financiamiento. En el canje del 2005 no se logró ninguna de las dos. No tuvimos la quita que dijo el gobierno, porque esa quita estaba enmascarada en una cantidad de regalos que se le dieron a los acreedores, y no se recuperó el acceso al financiamiento. Entonces sí, el canje es uno de los problemas, no es el único, pero es uno de los problemas. ¿Cómo crees que sigue esta historia? ¿Qué pregunta? La verdad que no lo sé. Si vos me dijeras que en el gobierno impera, no que impera el sentido común, pero por lo menos que tiene alguna influencia el sentido común, para mí la historia sigue con la derogación del decreto por parte de Cristina y volver todos a foja cero. Y por último, te hago la misma pregunta que ayer, vos que pasaste por el Banco Central. ¿Es sostenible una situación de semejante enfrentamiento y cruce de acusaciones y diferencias conceptuales entre el presidente del Banco Central, por un lado, y el ministro de Economía y el gobierno en general por el otro? No es sostenible el mamarracho institucional en el que estamos metidos, ¿no? Con una presidente que intenta echar al presidente del Banco Central cuando la ley lo prohíbe. Diferencias siempre hay, ya que me preguntás, yo las tuve muchas veces con la Baña, pero siempre se respetó la competencia de cada uno y la independencia del Banco Central. Igual la pregunta vale para la siguiente reflexión. Yo te contesté anoche que creo que Redrado no tiene que renunciar, te lo vuelvo a decir, pero la reflexión es la siguiente: si nosotros tomamos la perspectiva de los últimos 30 días, o menos, pues no nos olvidemos que el primer decreto
de Cristina fue el 14 de diciembre. ¿Qué es lo que se ha logrado con los dos decretos? Con el primero se logró lo que hasta ahora los acreedores externos no habían logrado, que es embargar todas las cuentas del Banco Central en Nueva York. Con el segundo se estableció una incertidumbre institucional en el Banco Central de Argentina, que es el que tiene que cuidar la estabilidad de la moneda, donde no está muy claro quién es el presidente, donde tenés un directorio totalmente dividido y donde hay una línea que tiene las manos congeladas porque no sabe hacia dónde avanzar, no vaya a ser que el día de mañana los convoque un juez o los eche un decreto. Por lo tanto, mi reflexión es, si este gobierno hiciera un poco más los deberes, y si estuviera dispuesto a no violar sistemáticamente la ley y cada tanto dejar que el Congreso resuelva las cuestiones, me parece que estaríamos mucho mejor, ¿no? Gracias por atendernos, Alfonso. Gracias a vos, Martín. Diputado nacional de la Coalición Cívica, ex presidente del Banco Central, antecesor de Martín Redado.